Siempre uno se pregunta cuando ve un cuadro relacionado con un tema médico, se pregunta, repito, si es posible para el artista pintar la enfermedad, si es posible lo que está viendo plasmarlo en una tela y de esta manera dejar a la vista concreta esa enfermedad que está quejando a un individuo o que está siendo diagnosticada o investigada por un grupo de profesionales. Y al mismo tiempo, uno piensa en qué medida la enfermedad del artista condiciona su acto creativo. Para esto queremos escuchar a un erudito en el tema que se ha dedicado concretamente a estos dos aspectos del arte: plasmar la enfermedad en una tela o trasladar su propia enfermedad al acto creativo. Él es el médico y escritor, el doctor Omar López Matos. Muy buenas noches, el doctor Sergio Provenzano lo saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por llamar. Y a su pregunta, en realidad, las dos cosas son factibles. Lo que pasa es que a veces si es que se tiene conciencia de que se está transfiriendo esa enfermedad al cuadro, o si la enfermedad del artista tiene influencia sobre sus elecciones pictóricas. Para ejemplificar, bueno, muchísimas veces los pintores han dibujado o han hecho retratos de personas con enfermedades y las han iconografiado en forma precisa con los detalles de la enfermedad, a veces conscientemente y otras veces inconscientemente. El cuadro que más me gusta citar para este tipo de ejemplos es Las Tres Gracias de Rubens. Las Tres Gracias de Rubens retrata a tres mujeres, de las cuales solamente de dos se ven los rostros. Y las dos que se ven los rostros fueron las esposas de Rubens. La que está a la derecha, la castaña, fue su primera esposa. Y la de la izquierda fue su segunda esposa, Froment, que era mucho más joven que el pintor, porque se casó en segundas nupcias. La primera mujer, si es que uno la ve con detalle, en uno de los pechos los tiene deformados. Es decir, es elocuente la presencia de un tumor. Ahora, en esa época no se tenía conciencia de cáncer de mama. Sin embargo, la esposa de Rubens, él la plasmó, esa diferencia, y por la descripción clínica de la muerte de la esposa, estamos hablando de una metástasis generalizada de un carcinoma. Lo más probable es que haya sido este carcinoma de mama. Entonces uno puede hacer a veces los diagnósticos en forma retrospectiva. La enfermedad siempre fue representada por los artistas como una forma, a veces por lo notable, por lo extraña que era, en el caso de los gigantes o en el caso de los enanos, o en el caso de, bueno, en el libro hay un bicéfalo, es un gemelo siamés, ¿no? Es decir, como una cosa notoria o excepcional dentro de la naturaleza. Y otras veces tiene una connotación de pecado, ¿no? Connotación redentora, porque tenemos que ver que en nuestra tradición judeo-cristiana el pecado, la enfermedad siempre estuvo relacionada con el pecado de una forma u otra. Entonces también se lo refleja la gula, la lujuria, se las refleja como punibles y dignas de reprobación. Pero por el otro lado también muchos artistas han sufrido enfermedad y de una forma u otra la volcaron en sus pinturas. A veces, la más de las veces yo diría inconscientemente. El ejemplo que más puede venir a referencia es la predilección del amarillo por Van Gogh. Las obras de Van Gogh de los últimos años el amarillo es notable y muy probablemente se deba a la ingesta de digitalina, de un remedio que aún hoy se sigue utilizando y que produce un fenómeno que se llama xanthopsia. Xanthopsia es la visión amarillenta. Muchas personas que toman digitalina, generalmente hoy en día se lo toma por insuficiencia cardíaca, pero en ese entonces Van Gogh lo tomó por uno de los pocos tratamientos que había para la epilepsia. Tenía
uno de los diagnósticos que se barajó era epilepsia y justamente fue tratado como epiléptico y le administraron digitalina. Entonces la exaltación del amarillo que tiene las últimas pinturas de Van Gogh muy probablemente no se hayan debido solamente a una elección estética, sino que muy probablemente la medicación que estaba tomando le haya servido para exaltar el amarillo que después vuelca en sus cuadros. Doctor, y en el momento creativo, es decir, la enfermedad o la angustia del artista se traduce en lo que vuelca la tela, es decir, su propia enfermedad la puede trasladar a la tela. Sí, o reflejar la angustia que él experimenta, ¿no? Creo que el que más el que lo hace con mayor logro es Edvard Munch. El grito mismo, su cuadro más famoso, es un canto a la angustia, para decirlo de alguna forma. Edvard Munch su madre murió cuando él tenía 5 años de tuberculosis, su hermana murió cuando él tenía 12 años o 15 años también de tuberculosis. Una de sus hermanas pasó la mayor parte de su vida en un psiquiátrico. Bueno, eso evidentemente le traía una percepción muy particular de la realidad, y esa percepción y esa angustia existencial la vuelca en muchísimas de sus pinturas. Muchas de sus pinturas están clamando por esa ansiedad, por ese disgusto a veces que tenía él por la vida que le había tocado vivir y ese tipo de circunstancias. A veces no es tanto en los cuadros, es más fácil ver reflejar ese tipo de sentimientos en las obras escritas. Escritores con enfermedades lo han hecho en forma manifiesta, es decir, gran parte de la forma de escribir que tenía Dostoyevsky era propio de un epiléptico, ¿no? Es decir, esa viscosidad, esa reiteración que a veces tiene, esos personajes rebuscados que él tiene en sus obras, reflejan hasta cierto punto sus tendencias, las tendencias propias que tienen los epilépticos. Otros ya estuvieron más disgregados en los últimos tiempos, fundamentalmente Maupassant por la sífilis, Daudet también por la sífilis y todo el dolor que él tenía, era realmente una madeja de dolor, como dicen algunos escritores. Y eso es más fácil de ver, o más resalta más en la obra escrita de varios artistas. Doctor, le agradezco mucho sus palabras y por sobre todo que haya orientado su búsqueda histórica hasta estos aspectos tan interesantes del arte. Bueno, muchísimas gracias a usted por la amabilidad de entrevistarme y bueno, quedo a su disposición. Le agradecemos entonces al doctor Omar López Mato, médico y escritor, el autor de Cuadros Clínicos, el último libro que sacó.